Buenas tardes a todos, espero que estén bastante bien. El día de hoy, para la publicación de este video, hoy voy a tocar un tema que también el próximo año habría que implementarlo, serían las normas de auditoría para entidades menos complejas o LCE, de acuerdo a su pronombre en inglés, Less Complex Entities. Básicamente, yo ya leí las 168 páginas que contiene este libro y la verdad es que sí me genera una grata sorpresa que sí está mucho basado en las líneas que nosotros conocemos, y más sin embargo sí clarifica bastante ciertas cosas que, por ejemplo, muchas veces está en una forma más sencilla la explicación de de todo lo que uno como auditor tiene que hacer. Básicamente, es casi que una copia exacta de lo que son las normas internacionales de auditoría. Y también, si se fijan bien, empieza el 15 de diciembre del año 2025. Esto creo que sí va a ser bastante interesante porque en países donde no hay estimaciones muy complejas, así como la nuestra en Guatemala, realmente esta norma sí pudiera yo decir en un 90-95% que sí es posible implementarlos, ya que las entidades que nosotros tenemos en tamaño y en operaciones, pues no son muy grandes. Entonces, sí, y habría que esperar si el colegio de acá de contadores públicos se pronuncia respecto a la adopción de estas normas, que yo, por ejemplo, sí lo miro bastante factible. Básicamente, las less complex entities o entidades menos complejas, básicamente se tratan de entidades que no cotizan en bolsa o empresas listadas, que sería como prácticamente son las entidades que uno tiene acciones en la bolsa y todo. Y aparte, pues hay una prohibición específica para bancos y aseguradoras, que en este caso, siempre es un riesgo más alto, mayor de lo normal. Por lo tanto, no se puede considerar como una entidad no tan compleja, porque igual a veces los estimados, como las pérdidas esperadas que uno pudiera tener en la cartera de créditos de los bancos, es un tema complejo y que a la vez no puede como decir, mira, yo lo voy a documentar de una forma bien sencilla, porque sí hay parámetros donde uno pues clasifica esos instrumentos financieros. Entonces, de ahí incluso dice que una entidad menos compleja es una que efectúa estados financieros consolidados, pero que igual las entidades no son complejas o que no requiere estimaciones muy complejas, sino también las que son pocas las entidades. Por ejemplo, yo ahorita tengo a cargo un consolidado que literal son 5 compañías las que tienen que consolidar. Entonces, los principios que de consolidación pues no son tan complicados cuando algo que sí es como bien importante, y por eso me llamó la atención de que sí se puede decir que sí puede que la mayor parte de las entidades sean entidades menos complejas, ya que los ambientes de control o los principios de gobierno corporativo no son tan complicados, o prácticamente las entidades dependen de un solo dueño que incluso no está metido bien en la operación de la compañía. Entonces, aunque aquí te indica de que si no hay un gobierno corporativo como tal, un consejo de administración, un comité de auditoría y todas las regulaciones que nos indica el gobierno corporativo de cosas, sí hay que documentarlo de cierta manera, que sí.
por lo menos hay ciertos controles. Aunque yo aquí les diría opinión propia que aumentaría más el riesgo, porque si el dueño se mete de lleno en los estados financieros, eh, puede haber un riesgo de sobrepasamiento de controles. Entonces, objetivamente, pues sí pudiera aumentar el riesgo. Básicamente, pues aquí pues yo voy a ver el índice, pues los principios generales, la evidencia de auditoría y la documentación, el engagement quality, que es básicamente los principios que también se manejan de la ISQM1. Las firmas de auditoría están obligadas a tener un manual para la calidad de los compromisos y establecer objetivos, controles y riesgos para poder documentarlos adecuadamente. Y esto pues lo puedo agregar en un video adicional. La aceptación o continuación de los engagement o de los compromisos, la planificación, que básicamente pues son las preguntas iniciales que uno se hace, los requerimientos de información, el Risk Identification Assessment, pues es la parte que nosotros evaluamos, la parte de los riesgos que nosotros tengamos. Obviamente, pues aquí también preguntamos si por ejemplo hay un procedimiento de evaluación de riesgos de la compañía, un ambiente de control. El ambiente de control pues se puede estar identificado a través de un código de ética y principios corporativos, aunque no tiene que ser tan complejo ni tan complicado, porque como les indico, en una empresa pequeña, pues puede que no sea tan específico que los miembros del consejo de administración sean los dueños. Entonces, pero habría que documentarlo. Eh, o la observancia de los riesgos de ocurrencia material, la materialidad, los procedimientos de auditoría o las respuestas a los riesgos que nosotros podemos tener y la etapa de la conclusión. Básicamente, pues ya en base a los papeles de trabajo que nosotros hayamos hecho, pues determinamos si hay errores materiales. Aunque acá, por ejemplo, podemos decir de que se suman todos los errores independientemente si es más o menos la estimación. Lo tendríamos que tomar como en términos absolutos porque un error es un error. Entonces, eventos subsecuentes, las representaciones escritas y la formación de la opinión. Que básicamente, pues, aquí hay un párrafo importante que es la parte de que ahora indica que hicimos la auditoría de acuerdo a las normas para entidades menos complejas. Y en este caso, como parte importante, porque objetivamente, pues, son menos, estamos estableciendo este nuevo marco. Y el capítulo 10 que es la auditoría de grupos de estados financieros. Como les indico, acá en Guatemala pues hay muchos grupos pequeños, pues, obviamente hay empresas familiares bastante grandes que yo no las calificaría como entidades menos complejas, aunque acá pues tendríamos que hacer un checklist de las estimaciones que ellos tienen, ya que las estimaciones que maneja el sistema guatemalteco pues a veces no son tan complejas o a veces es en base a una base de cumplimiento, porque por ejemplo, queda complejo, hay una estimación de cuentas incobrables del 3%, aunque esto obviamente es para un marco de compliance o un marco de cumplimiento, pero también a veces pues no son estimaciones complejas como los swaps, los derivados o valores razonables de las inversiones, por ejemplo, que casi a veces en el mercado guatemalteco pues
las inversiones al costo, por ejemplo, posiblemente una figura de deterioro, pero sin embargo, pues la estimación en sí no es compleja. Entonces, realmente, pues es posible que aunque sea un grupo bastante grande de empresas, pues todavía les pudiera aplicar este marco regulatorio. Entonces, aquí pues en auditorías de grupo, pues hay que aplicar la materialidad conjunta, establecer los elementos significativos de los estados financieros y sobre ese efectuar los procedimientos de auditoría. Más adelante, pues, como conclusión, pues, estas 168 páginas, pues, la encuentro bastante práctico también para estudiar. Y sí nos dan principios que yo he leído las mías y sí es prácticamente una copia de este libro, pero en términos mucho más sencillos y, y muy fácilmente entendibles. Entonces, pues espero que les guste este video. Si les gusta, dale like, suscríbete y si tienen dudas, pues puedes escribirme a pablo.deleon@gt.com o, o, o puedes contactarme a través de mis redes sociales, LinkedIn, Facebook y nada más. Gracias por esta llamada. Les agradezco mucho. Pasen un feliz día.